Buenos días, familia. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, otra vez compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias por la oportunidad de adorar a Dios y exaltar su nombre. Pues hoy hemos llegado a nuestra última charla de esta serie que se llama Mi experiencia con Dios. Ha sido mi oración que cada charla que hemos venido teniendo, cada mensaje que hemos venido compartiendo, pues sinceramente te haya llevado a entender que Dios no es meramente un Dios ocasional o que Dios sencillamente está alejado de nuestra vida, sino que sinceramente Dios es real, que cuando nosotros nos acercamos a Dios podemos tener una imagen muy diferente de quién es Él. Entonces, pues ha sido para mí en lo personal un hermoso tiempo y un tiempo de desafíos, un tiempo donde pues me lleva a examinarme cómo está mi relación con Dios y saber que Dios está más involucrado en mi vida de lo que yo mismo estoy. Entonces, empezamos viendo la vida de Moisés como un hombre que pues era pues el segundo al mando después de Faraón, pues terminó siendo luego un pastor y finalmente pues Dios en una experiencia de la zarza lo llama para ser el líder de una nación. Luego hablamos de la experiencia de Abraham, un hombre que pues en su trascendencia sencillamente Dios lo fue llamando poco a poco hasta que lo llevó a un lugar a que ofreciera a su hijo. Y pues Abraham en fe sencillamente entendió que Dios es un Dios proveedor y al estar allí en el monte, sencillamente en el monte donde Dios le había dicho, sencillamente conoció a Dios por experiencia y después de esa experiencia conoció a un Dios fiel. Y hace 8 días veíamos al profeta Isaías, que en medio de una crisis, en medio de unas circunstancias en su nación, pues sencillamente Dios se reveló a él y le fue mostrando. Entonces, para cada uno de nosotros hay algo que es importante y cada uno de nosotros, en cierta medida, pues se tiene que ver a algo que se llaman las decisiones, ¿sí? Hay decisiones que pues sencillamente están en nuestra vida que son diarias. Cuando uno pues en la mañana se levanta, pues debe tomar una decisión de qué cosas va a hacer o qué, por ejemplo, decisiones de qué ropa se va a vestir, qué zapatos se va a colocar, qué va a ser lo primero que va a hacer durante el día. Y son decisiones que pues a la larga son pequeñas, que va a desayunar, o qué ruta va a tomar para llegar a su trabajo o qué diligencias va a hacer. Entonces, son decisiones que pues están en el marco de lo que hacemos a diario. Pero también hay otras decisiones que son trascendentales. Hay decisiones que no se toman tan a la ligera. Hay decisiones que realmente requieren de nosotros, que nosotros tomemos un tiempo detenido para poder meditar en ellas y para llevarlas a cabo. Entonces, a veces tomar decisiones no es un camino fácil. Hay decisiones que nunca quisiéramos haber tomado o tomar, pero que son necesarias para seguir avanzando de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Y pues realmente las decisiones hacen parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Pues a veces tomamos decisiones por emoción, ¿sí? Entonces, son decisiones que pues lo más importante es cómo me siento en vez de cuánto lo necesito. Entonces, es ahí donde caben el tipo de personas que se dejan guiar por el impulso, que es más importante el cómo se sienten y dejan de lado la razón para darle rienda suelta a la pasión. O sea, son del tipo de personas que no miden las consecuencias y que a primera vista su primera decisión o la decisión que toma está más guiada por el impulso, ¿sí? Por cómo se siente y su pregunta y su frase favorita es si me gusta, lo quiero. Sí, o sea, no se detienen a meditar, no se detienen a pensar, sencillamente pues en un arrebato se van tomando decisiones sin meditar. Otra forma puede ser la persuasión, ¿sí? Cuando estamos a punto de tomar una decisión y consultamos a otras personas, ¿sí? Acerca de la decisión que pensamos tomar y otras personas pues nos dan sus opiniones, sus conceptos, sus experiencias y nos van diciendo, bueno, yo tomé esa decisión así o nos dan su punto de vista. Entonces, en ese punto de toma de decisiones nos interesa más la opinión de otras personas porque pues nos interesa saber qué piensan otros. Entonces, mucho de lo que existe en el telemercadeo pues tiene que ver con la influencia de otras personas de estos famosos negocios multinivel, pues tiene que ver con un voz a voz que va llegando y por una recomendación.
Y la frase de estas personas es, si otros lo dicen, debe ser cierto. Entonces, si la mayoría de personas está diciendo que esto es bueno, pues sencillamente tomo la decisión porque pues hay una gran cantidad o varias personas lo llevan diciendo. Y otra forma de tomar decisiones pues es la convicción. Son decisiones que no se toman a la ligera, son decisiones que se piensan concienzudamente, son decisiones que a pesar de que pues uno las ve como tan loables, pues no da un paso hasta que pues no medita y no lo piensa bien y va preguntándose si esta decisión, por más loable que sea, pues no va en contra de mis principios, mis creencias y convicciones. Entonces, son decisiones que se toman concienzudamente, que poco a poco pues uno lo va meditando bien. Y a veces hay personas que tardan un buen tiempo porque pues hay algo que no los deja tranquilos y pues esas decisiones se piensan bien. Y más si son decisiones que no solo nos involucran a nosotros, sino que también involucran a otras personas. La frase allí es, lo haré solo si es correcto y me conviene. Entonces, basado en que tú tomas decisiones. ¿Sí? Entonces, las decisiones hacen parte de nuestra vida. Vez tras vez tú vas a ser expuesto a tomar una decisión. Y más si te encuentras hoy aquí y más si has venido escuchando pues estas charlas y todas las que pues el pastor y las que hemos dado, pues siempre algo que nosotros queremos llevarte es a que tú tomes una decisión. Entonces, debemos ser conscientes de que tomar decisiones acertadas nos llevarán por el camino correcto, mientras que tomar decisiones equivocadas nos traerán terribles consecuencias. Y pues no sé tú, ¿sí? No conozco tu vida, de pronto conozco algunas, pero pues sabemos que hay decisiones en las cuales hoy en día estamos afrontando las consecuencias, que cuando miramos atrás decimos pues yo no debía haber tomado esa decisión, debí haberme esperado. Y hoy en día pues estamos, o bien hemos adquirido una deuda fuerte, o bien estamos viviendo las consecuencias de decisiones con relación a otras personas o situaciones que no debimos haber enfrentado. ¿Por qué? Pues porque tomamos decisiones equivocadas. Entonces, las decisiones pues son importantes en nuestra vida, pero saberlas tomar correctamente pues nos va a guiar por el camino equivocado. Una frase que leí hace años decía algo así: nunca sabrás cuánto crees en algo hasta que la vida o la muerte te lleven a tomar una decisión. Entonces, las decisiones a veces se ponen trascendentales cuando realmente está en juego mucho. Cuando hay mucho en juego, pues toman una decisión toman una relevancia demasiado importante. Entonces, pues, ¿qué decisión estás tomando tú? ¿Cuáles son las últimas decisiones que has tomado? ¿Y cuáles son las decisiones que Dios te está guiando a tomar? Entonces, pues, cada vez que vamos a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nos confronta y nos lleva a tomar decisiones. Entonces, esta mañana quiero hablar de una experiencia. La experiencia se llama la experiencia del Monte Carmelo y pues habla así a grosso modo porque la vamos a ver detalladamente. Es la experiencia que vivió un profeta llamado Elías. ¿Sí? El texto que vamos a estudiar esta mañana está en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. Si tienes tu Biblia, pues está en esa parte. Entonces, vamos a ver esta historia hoy, pero pues antes de ver de hacer el estudio de la historia, pues quiero mostrar un video que pues es el reflejo de la ilustración de esta historia, pero algunos han dicho que esta es la batalla de los dioses. ¿Por qué? Porque en el Monte Carmelo se presenta Dios y por otro lado se presenta un grupo de sacerdotes representando a un dios que se llama Baal. Y pues dicen que es la batalla de los dioses, pero la verdad no hay batalla de dioses cuando reconocemos que Dios es el único Dios. Entonces, necesitamos entender que pues Dios usa a veces expresiones sobrenaturales para manifestar que Él sigue siendo Dios y que Él es el único Dios. Entonces, quisiera que viéramos este video, ¿sí? Para más o menos nos podamos ilustrar de qué trata esta historia que vamos a ver hoy. Bye.
desciende entre nosotros. Te rogamos, poderoso Dios de todo lo que nos da vida. Desciende, Baal, y enciende fuego en este altar, como una señal para todos los que venimos hasta ti en esta montaña. ¡Oh, Baal! Tú eres grande y nosotros tus humildes siervos. ¡El único Dios! ¡Fuerte! ¡Baal debe ser un dios! Tal vez esté soñando despierto. O quizá esté en el baño. O de viaje por algún lado. O tal vez esté dormido. Y ustedes deben hacerlo despertar. Bendice a aquellos que te siguen, Baal. Déjanos verte. Desciende a nosotros, oh Baal. Desciende para que veamos más. No entiendo qué pasó. Es muy extraño. No entiendo qué sucede. Debería estar muy extraño. Acérquense a mí. No lo sé. ¿Qué sucede? Todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Bueno, entonces lo que estaba ocurriendo, pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tú estás tomando nota, pues he porcionado esta porción de la escritura, valga la redundancia, en 4 partes. Entonces, la primera parte se llama el desafío de Elías, versículos 19 al 25. El segundo es la idolatría de los profetas, versículo 26 al 29. Y la tercera parte es la obediencia de Elías, versículo 30 al 37. Y por último estamos en la respuesta de Dios, versículo 38 al 40. Entonces,
Pues la Biblia tiene muchas historias, sí, pues realmente esta es una de las historias más conocidas y trascendentes dentro del pueblo judío. Pero, ¿cómo se llegó a este momento en el Monte Carmelo? Pues hagamos un poco de repaso histórico, un poco del contexto de lo que ocurrió en aquella época. Y pues cuando Israel ya se fusiona o cuando ya es una nación, pues sencillamente comienza como una nación unida bajo el reinado de Saúl, reina 40 años, pues luego Saúl es desechado por Dios y luego reina David. David reina 40 años, pues está en la nación y finalmente termina el periodo con su hijo Salomón, que pues al final del Reino Unido, pues reina Salomón y pues en total el Reino Unido permanece 120 años. Pero una vez que Salomón muere, pues su hijo, quien lo sucede en el trono, decide pues no liberar las cargas del pueblo y sencillamente pues eso trae una división, lo cual genera que la nación que estaba unida en una época se genera con 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces se divide la nación en 2 tribus, la nación del norte y la nación del sur. Y pues realmente ahí es donde se va desarrollando esta historia. Hace 8 días hablábamos acerca del reino del sur, donde estaba el profeta Isaías. Entonces, hoy estaremos ubicados en el reino del norte y es aquí donde se desarrolla la historia. Entonces, en el reino del norte, pues lo que las escrituras nos dicen, vuelvo a compartir pantalla, listo. Entonces, lo que nos dicen las escrituras es que rey tras rey que empezó a gobernar en el norte, sencillamente pues empezó a hacer cada vez más y más lo malo ante los ojos de Dios. Cada uno que fue llegando al trono, ¿sí? Sencillamente pues fue apartándose más de Dios. Pero ¿por qué ocurrió esto? Sucede que cuando la nación se dividió, el templo quedó del lado sur, o sea, en la región de Judá, y el reino del norte no tenía un templo. Entonces, quien se quedó al otro lado, o quien era el rey, creo que era Joroboam, decide hacer unos altares con dos becerros grandes para que la gente no pasara al otro lado a adorar en el templo. Y lo que hace Jeroboam, creo que es él, es que instaura toda una serie de ritos y tradiciones con tal de que la nación comience a adorar a este lado y no pase la frontera. Entonces, pues eso va a empezar a desviar a la nación de Israel poco a poco y la va a separar de Dios. Entonces, como les reitero, rey tras rey comienzan a irse cada vez más hasta que llegamos a este rey. Este rey es Acab y pues es considerado el 8º rey en Israel, ¿sí? En la tribu del norte. Y pues este hombre reina 22 años sobre la nación, pero este resulta ser el más perverso de todos. ¿Por qué? Porque pues este rey, pensando en una alianza que él necesita para poder tener acceso al mar, aunque tenía acceso al mar, pues hace una alianza con los fenicios y pues sencillamente lo que hace es que se casa con una mujer pagana, ¿sí? Una sacerdotisa, y pues esta sacerdotisa tiene en prioridad empezar a adorar a Baal, ¿sí? Ahorita vamos a ver quién era Baal. Entonces, no solamente esta sacerdotisa llegó, sino que acá permitió la adoración a Baal, y no conforme con eso, le construye un templo, hace una imagen de acera, se aparta de Dios y trae la desgracia a la nación. Entonces, acá es como el límite de la perversidad frente a lo que otros reyes han estado haciendo y va permitiendo una serie de cosas que no deberían ser permitidas. Entonces, él se casa con una mujer llamada Jezabel. Ahora, hablemos un poco de Jezabel. Pues la historia de esta mujer es que pues ella es sacerdotisa de la diosa Astarte, que la vamos a ver ahorita, pero Jezabel comienza a hacer una influencia demasiado fuerte sobre su esposo. Y no solamente sobre él, sino que esa adoración sirofenicia la trae a la nación de Israel, ¿sí? Y trae todo un culto pagano a la nación y comienza a generar toda una serie de ritos y tradiciones en esa tierra.
No solamente con esto, pues comienza a perseguir a cuantos profeta o sacerdote de Dios se encuentra en la nación. Y llega a tal punto su depravación que hay un momento donde hay un campesino que tiene una viña y el rey quiere estar en esa viña y ella sencillamente orquesta todo para que se mate al campesino y que el rey se quede con esa viña. Entonces, es una mujer totalmente depravada y apartada de Dios, cuyo único propósito es borrar el nombre de Dios de la nación. Y pues eso la hace más adelante enemiga del profeta Elías, que es prácticamente el protagonista de nuestra historia. Ahora, ¿qué trajo Jezabel a la nación? Jezabel trajo una adoración a una diosa que se llama Astarte o Acera o conocida con otros nombres. De hecho, Jeremías dice que es conocida como la reina del cielo. Se le consideraba la madre de la naturaleza, era la diosa de la vida y la fertilidad, el culto al amor y los placeres carnales, en oportunidades era considerada la diosa de la guerra. Entonces, pues Jezabel va trayendo todo esto a la nación poco a poco y lo va colocando como un culto para la nación. Pero no solamente trae a Astarte, sino trae un dios que se llama Baal. Baal significa Señor, ¿sí? Y pues también era el dios de la fertilidad, era el dios de la lluvia, era el dios de las cosechas. Y pues en oportunidades cuando una cosecha no se realizaba, cuando una cosecha pues terminaba en pérdida, lo que hacían era que tomaban a los niños recién nacidos y los colocaban y los sacrificaban. Aquí pues ustedes ven a la imagen derecha, pues ahí es otra representación de él. Generalmente se le representaba con un toro, puesto que el toro era considerado la fertilidad, ¿sí? Entonces, eso era lo que pasaba con esto. Y este dios Baal, sencillamente se identificaba por tener un rayo en la mano, que significaba que él era el dios de la lluvia. Entonces, pues toda esta serie de cosas fueron llegando a la nación, ¿sí? Y se fueron colocando o se fueron anidando en el corazón de los israelitas. Aquí vemos otras imágenes y algunos dicen que la imagen de Baal hoy en día es esta que están aquí a la derecha, que es toda dorada, que actualmente pues se exhibe en algunos museos, pero algunos dicen que pues hay algunas logias que la tienen como su estandarte. Entonces, eso fue lo que hizo Jezabel. Encuentra a un débil que no tiene un carácter fuerte, encuentra a un rey que sencillamente va complaciendo todo lo que ella va diciendo y pues no conforme con eso, pues le va dando cabida en la nación a cosas que pues no deberían estar ahí. Entonces, en medio de eso aparece un hombre que se llama Elías. Pues las escrituras no solamente que dice que es Elías Tisbita, no se ha precisado dónde queda Tisbe, no se nos dice cuáles son sus orígenes, no se nos dice en qué momento Dios lo llama, como en otros hombres que fueron llamados, pero Elías resulta ser un hombre que pues va marcando una trascendencia en su nación. Y pues algo interesante de Elías es que Elías, viendo la depravación en la cual se encuentra la nación, decide orar para que Dios pues intervenga, ¿sí? Y una de las cosas que Elías hace, y dice Santiago capítulo 5, versículo 17, es que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, pues ora fervientemente para que no llueva en esa nación y no llueve, ¿sí? Y pues lo que hace Elías es que se acuerda que en el libro de Deuteronomio, versículo 11, el capítulo 11, versículo 16 y 17 dice lo siguiente, dice, guárdense pues de su corazón que no se infatúe, ni se aparten ni sirvan a dioses ajenos, y se inclinen a ellos. No se encienda el furor del Señor sobre ustedes, que cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de fruto, y perezca pronto la buena tierra que el Señor les da. Entonces, Elías, mirando esta depravación en la cual se encuentra la nación, pues sencillamente recuerda la promesa de Dios cuando dice que si el pueblo se apartaba de él, pues Dios iba a cerrar el cielo, ¿sí? Y no iba a haber lluvia. Entonces, cuando en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, pues Elías va frente al rey Acab y le dice, no va a llover, sino solo por mi palabra. Y comienza un periodo de sequía por 3 años y medio.
Elías era un hombre de fe y de obediencia. ¿Y qué pasa durante esos 3 años y medio? Pues Elías es enviado a un arroyo de Kerit. De allí pues se sustenta del arroyo y Dios le envía cuervos para que lo alimenten en la mañana y en la tarde. Entonces es una historia interesante. Ahora, después de eso, Dios lo envía a una viuda en Sarepta para que la Sarepta, la viuda, lo sostenga por el resto de la sequía. Entonces han pasado 3 años y medio y Elías pues tiene un celo profundo por la santidad de Dios. Y hace 8 días pues hablábamos de eso. Entonces, ¿cómo debe ser para nosotros la percepción de la santidad de Dios? Y lo que hace Elías, que lo vamos a ver ahorita, es confronta los pecados del rey y la nación. Y pues Elías toma cartas en el asunto para traer nuevamente la adoración al único Dios. Entonces, esta es la antesala de lo que va a pasar en el Monte Carmelo, de la escena que vimos ahorita en el video. Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente comienza la sequía, año tras año, día tras día, pues no llueve y pues al ser una región bastante árida y al ser ellos dependientes de la agricultura, sencillamente pues el agua es vital, ¿no? Y pues el agua es vital en todos los aspectos. Y pues el pecado de la nación trajo la desgracia a su propia tierra. Ellos sencillamente pues se habían apartado de Dios, ¿sí? Sencillamente ellos habían dejado de lado a Dios y pues eso estaba trayendo consecuencias. A veces nosotros pensamos que nuestro pecado no afecta a nuestro entorno, pero el pecado lo hace. Cuando Adán peca, Dios le dice a él, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces, cada vez que el pecado está en nuestra vida, pues no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo nuestro entorno, todo lo que hacemos, todo donde estamos, porque esas son las consecuencias del pecado. Y es interesante cómo un solo hombre, con solo una oración, había puesto en aprietos a toda la nación. Porque aquí lo que estaba en juego era la santidad de Dios, que había sido pervertida por la depravación del pueblo, ¿sí? Y creo que a veces nosotros necesitamos oraciones con determinación. Necesitamos salir un poco de la frase si Dios quiere, sino estar convencidos que lo más importante es que la gente a nuestro alrededor que no conoce al Señor, pues se vuelva a Él. La nación se había entregado a este desenfreno idolátrico por más de 60 años. Se habían apartado de Él y ahora estaban viviendo las consecuencias. Entonces, Jezabel se había introducido muy lentamente, pero había logrado su propósito al separar a la nación. Ahora, pensemos un poco en nosotros. ¿Qué tal un tiempo sin agua? Yo sé que algunos miran estas imágenes y se están retorciendo en su silla. Pues cuando no hay agua hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo. No se puede llevar en algo tan básico como lavar la loza, decimos aquí en Colombia, o como lavar la ropa y tener cosas que nos permitan. Aún el uso de sanitarios, aún el uso del baño, pues eso sencillamente va generando una serie pues, de enfermedades, de conflictos y de cosas. ¿Y qué se va a decir de nosotros cuando, pues en oportunidades, cuando hay cortes de agua, racionamiento, y pues hace algunos años estuvimos al punto de un bajón en los embalses que pues llevó a tomar ciertas medidas? Entonces, el agua es fundamental para el desarrollo de la vida, es fundamental para cada cosa que hacemos y pues si un día llegase a faltar, pues sencillamente va a generar toda una serie de caos social, toda una serie de emergencia sanitaria que pues va a redundar en otros problemas. Ahora, piensa en esto, la nación lleva 3 años y medio y no ha caído una sola gota de agua. Han perdido sus ganados, han perdido sus cosechas, no hay un solo lugar donde ellos se encuentren agua. Entonces, pues Israel está viviendo las consecuencias de su pecado, ¿sí? Israel está mirando realmente que su desobediencia trajo esto. La pregunta es, ¿será que nosotros nos está pasando lo mismo? ¿Será que las cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor pues nos están llevando a lo mismo? Entonces, esas son las consecuencias del pecado. A veces nosotros pensamos que el pecado es algo pequeño, pero la realidad de las cosas es que no. La perversión había afectado no solamente a la nación, sino la tierra donde estaban plantados. La adoración a Baal había generado un sistema que solamente honraba al dios pagano,
y que había sacado de lado al verdadero Dios. Entonces, Elías se para como un hombre que desafía ese sistema idolátrico y sencillamente pues se coloca en la brecha para contrarrestar esto que está pasando. Entonces, Elías llama la atención del rey. Vamos a ver, empezar a ver esta historia por partes y estaremos hablando del versículo 19 al 25. Miré versículo por versículo para que pues lo puedas ir entendiendo mejor. ¿Qué pasa en el versículo 19? Dice que Elías y Acab se encuentran, ¿sí? Pues para Acab ha resultado demasiado claro que quien es el ocasionador de la sequía, pues es Elías. Entonces, cuando se encuentran, Acab apunta con el dedo a Elías y le dice, tú eres el culpable de que estemos en esta sequía. Y Elías pues mira a Acab y le dice, no, la realidad eres tú, que tú has permitido la perversión en esta nación. Y entonces le dice, envía pues ahora y congrégame, al versículo 19, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. O sea, no solamente Acab había permitido la idolatría en la nación, sino que él mismo la estaba sosteniendo. 850 sacerdotes paganos que estaban guiando a la nación en la idolatría comían directamente en la mesa del rey y el rey no decía nada. Entonces, Elías se para y confronta directamente al rey en su pecado porque le había dado cabida a la idolatría en su propia casa. Su propia esposa estaba alimentando y manteniendo a 850 hombres que estaban desviando a la nación. En el capítulo 17, pues, hay un hombre que se llama Abías y dice que ese hombre, debido a que Jezabel estaba persiguiendo a los profetas de Dios, tuvo que esconder a 100 profetas de Dios en cuevas y alimentarlos con agua y pan. Mientras que los verdaderos profetas de Dios están escondidos en una cueva alimentados con agua y pan, los profetas de Baal estaban siendo alimentados de los manjares que servía el rey Acab en su mesa. Entonces había una desproporción, algo que no estaba bien. Entonces había llegado el tiempo en que la lluvia regresara y sencillamente pues Acab necesitaba ser confrontado. Y pues necesitamos entender que no confrontar el pecado es permitir que la maldad que hay en el corazón tome un lugar que no le corresponde. Entonces, cuando el pecado va tomando forma en nuestro corazón y no es confrontado y no es expuesto y no es expuesto ante la palabra de Dios, pues sencillamente va tomando un lugar y poco a poco va creciendo en nuestro corazón. Y por eso es importante confrontar el pecado. Y pues el mayor acto de amor que una persona puede hacer contigo es confrontarte cuando tu vida no honra el nombre de Dios. Entonces, lo primero que hace Elías es confrontar al rey, que sencillamente se ha desviado de él. Entonces, ¿qué hace Elías? Le dice, bueno, tú estás en pecado porque mantienes a esta gente, ahora vamos a que reúnas a toda la gente en el monte Carmelo, porque ha llegado el tiempo. El versículo 20 dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces, es interesante que el rey es Acab, pero ahora quien da las instrucciones es Elías, ¿sí? Y pues el monte Carmelo era un lugar alto, era un lugar donde todos podrían ver si sucedía algo diferente con base a lo que ha pasado. Así hubiese habido una lluvia. Entonces, el monte Carmelo, pues generalmente tenía unas precipitaciones atmosféricas demasiado fuertes y vientos que generaban allí. Y pues si iba a llover después de 3 años y medio, pues este era el lugar indicado. Entonces, Elías cita a todo el mundo a este lugar. Pues la gente, imagínate, gente que no tiene que cultivar, gente que no tiene agua, pues tiene tiempo para ir hasta allá y se reúne toda la nación al borde o encima del monte. Es la foto que ustedes se encuentran viendo. Entonces, allí se encuentran todos ellos y sencillamente todo el pueblo acude a ese llamado. Pero entonces en el versículo 21, acá Elías, al ver al pueblo reunido que ha venido a ellos, les hace esta pregunta.
Dice, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, síganlo. Y si Baal es Dios, pues vayan detrás de Él. Y dice que el pueblo no le respondió palabra. O sea, el pueblo estaba tan ensimismado, el pueblo estaba tan corrompido, tan llevado de la idolatría, que cuando Elías lanza la confrontación, no saben qué decir. Y eso es lo que va pasando cuando tú pierdes los pensamientos y los valores y los principios fundamentados en la palabra de Dios. Que hay cosas que deberían ser una verdad absoluta, se vuelven relevantes. Estamos en una sociedad que vez tras vez nos está robando la identidad, que hay una serie de gremios económicos que están llevando a la sociedad para que tú ya no te identifiques como hombre o como mujer. Que ya no es cuestión de anatomía o de naturaleza, sino que es como tú te percibes. Entonces, si en el día de mañana una persona dice, no, yo me siento un árbol, pues yo tengo que respetarle sus derechos porque él es un árbol. Entonces, hay valores dentro de nuestra sociedad que han dejado de ser verdades absolutas para ser relativos. Y eso era lo que estaba pasando al pueblo. El pueblo sencillamente había claudicado. La palabra claudicar significa saltar, danzar o brincar, cojear, es no tener ninguna posición. Entonces es cuando yo estoy entre una opción y la otra y no me defino. Es lo que hacen los pájaros en los árboles que saltan de rama en rama, pero no se ubican en ningún lugar. Y así estaba la nación. Y el punto es que habían llegado a algo que se llama el sincretismo. El sincretismo es combinar las cosas de Dios con el mundo y pensar que es lo mismo. Es cuando uno llega a ese pensamiento de que todas las religiones conducen a Dios o que todo es lo mismo. O sea, da lo mismo que tú adores en esta iglesia o en esta otra, pues total estamos adorando al mismo Dios. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. Y lo que Elías les está diciendo es ¿hasta cuándo? O sea, llevan 60 años totalmente en esta corrupción, han conocido al Dios de sus padres y ustedes andan entre dos pensamientos. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, que sencillamente estamos entre dos pensamientos, entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Y no tomamos en cuenta lo que Dios está diciendo. Y a veces necesitamos recordar lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 15 y 16, que le dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, sencillamente nosotros deberíamos pensar en qué posición estamos. Si somos los cristianos que el domingo estamos aquí adorando y pensando en Dios, pero el resto de la semana, pues nuestro cristianismo no se ve, porque nos adaptamos tanto a la corriente del mundo y no estamos marcando una diferencia. Cuando Jesús nos dijo, cuando Jesús expresó en el monte, el famoso sermón del monte, él dice, pues vosotros sois sal y luz. Y pues muestra que una luz no se esconde debajo de un balde y que la sal no debe perder su sabor. Y a veces eso está pasando dentro de la iglesia. El relativismo está llegando a la iglesia en todo sentido. Mira, tanto así que en los medios cristianos hay una mujer que recientemente acaba de abrir una iglesia con su esposo en San Diego, y pues ella es una actriz de cine de adultos. Y pues sencillamente ella dice que ella no ve ningún problema en estar en esta empresa de cine de adultos y el domingo estar en un servicio normal. Y el asunto no es lo que ella decía, el asunto es toda la mano de gente que va detrás de ella aceptando esas verdades y que sencillamente los está volviendo como algo relativo. Entonces, ¿cuál posición estás tomando tú? O sinceramente tú eres un hombre o una mujer que va a tomar la decisión de consagrarse y estar del lado de Dios, o vas a seguir siendo una persona que sigue en los placeres y en el pensamiento del mundo. Pero tienes que tomar una decisión. O sea, no puedes seguir cavilando y diciendo, algún día voy a tomar una decisión por Cristo, pero mientras tanto mi vida es esta. No, no puedes seguir así, porque ese es el llamado de Dios a la santidad, ¿sí? Entonces, hemos llegado a un punto donde decimos, da lo mismo creer en cualquier cosa. O sea, hoy puedo estar aquí escuchando este mensaje y me parece bonito, pero mañana puedo estar en otra iglesia y me parece lo mismo. No, eso es el llamado de Elías.
a una nación que se ha pervertido y se ha torcido. Entonces, Elías sencillamente les está diciendo cuándo van a tomar una decisión. Y esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir tibio? ¿Hasta cuándo vas a seguir entre el mundo y Dios? Pero debes tomar una decisión. ¿Hasta cuándo vas a seguir en medio de dos pensamientos? Entonces, Elías, en el versículo 22, dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces eran 400 de Acera y 400 de Baal, pues eran 850. En el plano material, Elías solo era uno contra 850. Pero en el plano espiritual, Elías y Dios eran una gran mayoría. ¿Sí? Entonces, no debemos pensar que porque sencillamente veamos las cosas de una manera, pues es que así son. No, en el plano espiritual, cuando Dios está con nosotros, cuando es Dios quien nos llama a afrontar las situaciones y pensamientos del mundo, nosotros debemos recordar que Él es el que tiene el control y que con Él somos gran mayoría. ¿Sí? No es Dios conmigo, es yo, pues mí con Dios. O sea, yo soy el que tiene que estar con Dios. No es Dios quien viene a auxiliarme a mí, no, es yo soy el que tiene que estar con Dios. Es así como debemos enfrentar las situaciones y las confrontaciones de la vida. Había muchos profetas y aunque Elías estaba solo ahí, estaba en representación de Dios. Y pues es interesante que Elías dice que estoy yo solo, pero Abdías le había dicho que habían 100 y más adelante Dios le dice que habían 7,000. Entonces, realmente profetas de Dios sí había, pero ninguno se atrevía a confrontar al rey. Ninguno había tomado la decisión de frenar esta idolatría. Y pues el asunto no es que haya mucha gente que crea en Dios. El asunto es que haya personas que estén dispuestos a decir no a cosas que el mundo nos está colocando en nuestra mente y que está queriendo acomodarnos a lo que ellos están pensando. La pasividad va minando y va destruyendo la fe porque sencillamente la va condicionando a creer todo lo que se dice. Entonces necesitamos tener en cuenta que no se trata de cuántos somos, se trata de con quién estamos. ¿Tú estás con Dios? ¿Sinceramente Dios es real en tu vida? Pues sencillamente quiero decirte que, como dijo el profeta Ezequiel, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, Elías estaba ahí como un representante de Dios porque la nación estaba desviándose. Entonces, Elías lanza un desafío, versículo 23 al 25, frente a los profetas y dice, denos 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pongan sobre su leña pero no pongan fuego. No pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen pues ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová nuestro Dios. Y el que respondiere con fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas del Baal, escojan ustedes un buey y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son más. Invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego. Entonces, sencillamente, lo que hace Elías es enviar un desafío a estos 450, 850 profetas para que tomen una decisión y pues sencillamente lanza un desafío donde se supone que Baal era el dueño y señor. Ahora Baal era el dueño del fuego, era el que mandaba los rayos y pues no habría ningún problema que Baal respondiera con fuego. Entonces lo que Elías le está diciendo a los profetas es, miremos qué tan poderoso es tu Dios. Hagamos un sacrificio a ver quién responde. Entonces Elías es enfático en que no deberían colocar fuego. ¿Por qué? Porque pues algo que se había descubierto de que hacían los profetas era que colocaban pequeños carbones por debajo del altar para que cuando ellos estuvieran danzando o haciendo todo este ritual, pues sencillamente avivaban esos tizones y pues la leña se encendía y luego decían que era Dios quien les había contestado. Por eso Elías les dice, pues el primero que contesté desde el cielo con fuego, pues ese es Dios. Entonces, no quería que ellos usaran esa ventaja a su favor. Entonces,
Aunque era el mismo sacrificio para los profetas de Baal, para ellos era un tributo a su Dios, pero para Elías era un motivo de adoración. Entonces, eh, sencillamente lo que Elías está haciendo es marcando la diferencia, que aunque es el mismo rito, por decirlo de alguna manera, aunque es el mismo sacrificio, pues su propósito no es lo mismo, ¿sí? Su propósito era, el propósito de Elías era exaltar el nombre de Dios, mientras que el propósito de los sacerdotes paganos era sencillamente rendir un tributo. Y pues no debería darnos miedo frente a personas que creen que son o que tienen cierto privilegio o cierta ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero que es Dios con nosotros. Entonces, sencillamente, pues no debería darnos miedo frente a pensamientos o ideas que están en el mundo, porque pues nosotros estamos del lado de la victoria. A veces sí, pues hace tiempo a mí me daba angustia cuando invitaba a alguien a la iglesia, porque oraba y decía, Señor, por favor, que el mensaje que diga el pastor no lo ofenda. Y yo oraba y decía, y luego cuando terminaba el servicio, iba a la persona que yo había invitado y le decía, ¿cómo te pareció el servicio? Y pues yo decía, ojalá que diga que le pareció bien. ¿Sí? Entonces oraba que el pastor pues no dijera nada indebido y todo eso. Pero luego el Señor me dijo, pues el evangelio siempre va a ser confrontante y la gente se va a ofender. Entonces, pues yo no debo tener miedo a que la gente se ofenda porque el evangelio es así. El apóstol Pablo dice, pues no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, aunque los profetas tenían esta enorme ventaja de escoger el buey, de preparar el altar y ofrecer el sacrificio, pues realmente la ventaja no era. No hay una ventaja cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Nadie puede ganarle a Dios. Nadie puede sobrepasar una fe que se cimenta en el propósito y voluntad de Dios. Así que cuando ellos sencillamente están tomando el primer lugar, pareciera que ellos están ganando porque ellos van a escoger el buey que ellos quieren, van a escoger el lugar que ellos quieren, pero ellos sencillamente solo están haciendo un atributo a su Dios, mientras que Elías quiere hacer una adoración. Entonces, pues, ¿qué se esperaba? Se esperaba que Baal, si Baal era Dios, como lo estaban afirmando ellos y como lo creía el pueblo, y él era el Dios de las tormentas, de la fertilidad, pues no había necesidad de colocar ese fuego, pues para encender el sacrificio, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues ellos comienzan, en esta segunda parte, comienzan pues a preparar todo, ¿sí? Y pues comienzan a ofrecer este sacrificio. Versículo 26 dice que los sacerdotes toman el buey que les fue dado, lo preparan, invocan el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndelos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, ellos tenían una profunda devoción y una firme convicción. Ellos tenían una fe en que Dios les contestaría, ¿sí? Entonces, los profetas de Baal tuvieron pasión, sinceridad y gran energía, pero ellos no tenían a Dios. Ellos no estaban del lado de Dios. Y es interesante cómo hay personas que realmente tienen una devoción a cosas o a situaciones que no son Dios. Hay gente que dice, pues yo tengo fe de que me voy a ganar la lotería. Yo tengo fe de que ese puesto es para mí. Yo tengo fe que guardar esta planta, que hacer ciertos ritos, que hacer ciertos baños, pues a mí me va a dar una ventaja. Y hay gente que tiene una fe abnegada. Generalmente yo voy aquí a cargar mi tarjeta de bus, a colocarle saldo a mi tarjeta. Y pues es interesante la cantidad de fila que hay personas que van a comprar la lotería, o aquí en Colombia le llamamos el chance, y pues le tienen una fe y tienen hasta un ritual, ¿no? Entonces, colóqueme este número porque ese es el número que pues me va a dar la ganancia, ¿sí? Y a veces nosotros como humanos nos aferramos a cosas que no tienen ningún resultado y que no traen ningún fruto. Y eso era lo que estaban haciendo los profetas de Baal. Iniciaron desde la mañana. Imagínate, si hubiesen empezado a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, pues serían 6 horas. No se nos dice a qué horas empezaron, pero llegaron hasta mediodía. Y como pues prácticamente ustedes lo vieron en el video, pues no era sencillamente una oración sencilla, sino que danzaban y gritaban y daban vueltas alrededor del altar
para que su Dios le respondiera. Miremos el versículo 27. Y aconteció que al mediodía, pues Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios es, quizás te está meditando, ¿sí? Quizás o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme o hay que despertarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Elías? Elías se burla de ella. Entonces, antes de esto, quería decirles que emoción sin convicción ni compromiso es falta de devoción. O sea, hay cosas que en el mundo a mí me emocionan, hay cosas que en el mundo a mí me llaman la atención, pero pues si no hay una convicción en lo que dice Dios, si no hay un compromiso, pues no es una verdadera devoción. Entonces, estos hombres manifestaban una devoción a su Dios, pero no era una fe real. ¿Qué hace Elías? Pues Elías se burla, ¿no? Este es uno como de los pasajes cómicos de la Biblia, donde uno se encuentra que el profeta se ríe de ellos, porque los ve tan desesperados que les dicen, griten, griten en alta voz, si su Dios, porque quizás él está meditando. Pues la Reina Valera dice meditando, pero en el original dice, ¿qué tal si está en el baño? Entonces, sencillamente ellos están y les dice Elías, griten más fuerte porque debe estar trabajando o va de viaje, ¿sí? Tal vez hay que despertarle. Entonces, el sarcasmo de Elías era porque él sabía que esto era un ídolo y que sencillamente no era el verdadero Dios. Y pues Elías, la gente se identificaba con Baal porque las tradiciones y las enseñanzas les enseñaban que Baal era uno de ellos y que sencillamente hacía todo lo que Elías les estaba diciendo. Por eso no lo tomaban como una ofensa porque era algo que ellos mismos enseñaban. Elías se burló de los profetas porque él conocía al verdadero Dios, porque sabía que que un ídolo no es nada en la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice más adelante que un ídolo no es nada, ¿sí? Y el Salmo 115 dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos no oyen, tienen pies mas no caminan, pues semejantes a ellos son quienes los adoran. Entonces, pues Elías conocía la trascendencia de ellos, ¿sí? Y sencillamente se fueron llevando por su propio frenesí. El versículo 28 al 29 dice que ellos clamaban a grandes voces y no solamente clamaban, sino que sajaban sus cuchillos con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo una voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente se llegó la hora del sacrificio, que fue el mediodía, y en el desespero ellos lo que hicieron fue empezar a cortarse a sí mismos para ofrecerse como un sacrificio vivo a él. Y pues ellos pensaban que entre más sacrificio, mayor aceptación. Entre más ellos se colocaban como víctimas, pues sencillamente su Dios tendría misericordia de ellos, pero, pero no ocurrió nada. No hubo ninguna voz ni quien respondiera. Y sencillamente una adoración mal enfocada, pues primero nos lleva a la admiración. Admiramos a alguien, admiramos a algo. Luego pasamos a la fascinación. Nos fascina lo que se cuenta de esa historia, nos fascina lo que se dice. Luego de esa fascinación pasamos al fanatismo, ¿sí? A generar un frenesí por esa persona o por esa situación. Y por último, pues llegamos a la adoración. Esa es la razón por la cual hay gente que dice, pues mi ídolo es este futbolista o mi ídolo es tal situación o mi ídolo es esto. Porque cuando hay una adoración mal enfocada, pues terminamos entregando y rindiendo nuestra voluntad a cosas inanimadas y cosas que no tienen sentido. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hubo respuesta? Pues porque no hay otro Dios. O sea, tú y yo no podemos seguir creyendo que hay otros dioses más Dios. No. En el libro de Isaías, Dios dice que Él no conoce a otro Dios como Él. Entonces, no podemos pensar que Dios hace parte de una galería de dioses donde Él está, que era lo que le pasaba al apóstol Pablo en Atenas, cuando encuentra un lugar para el Dios no conocido. Dios es único. No puedes pensar que Dios es igual a otros dioses o que sencillamente se mueven en esa misma esfera. Entonces, no hubo ninguna respuesta del Dios pagano Baal, porque solo hay un único Dios a quien tú debes clamar. Entonces, ahora viene la obediencia del profeta Elías, versículo 30 al 31. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar del Señor que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, restituye el altar del Señor, ¿sí? Elías vuelve a restituir un altar que había sido destruido. El pueblo se había olvidado de la verdadera adoración. En su afán y frenesí de seguir a Baal, que era un dios acomodado a lo que ellos querían, habían dejado de lado el verdadero altar. Y a veces hay circunstancias que nos están llevando a nosotros a abandonar el altar de adoración. A veces en los afanes de la vida, pues no nos dejan leer las escrituras, tener un altar de oración, no nos dejan tener un altar de intimidad, un altar de conocimiento de la palabra de Dios, y sencillamente el altar está destruido. Y lo que hace Elías es volver a recordarle al pueblo que Dios no se ha ido de ahí, que Él ha restituido el altar y que sencillamente el altar está puesto ahí para que ellos recuerden que esto se trata de Dios. Entonces el altar había sido destruido por el paganismo, ¿sí? El altar había sido sacado de lado en un lugar donde se suponía deberíamos adorar a Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué cosas están derribando el altar de tu corazón? Ese altar donde sencillamente debería estar el primer lugar Dios y no otras cosas. Quizás son los afanes de este mundo, como ya lo hemos hablado, quizás son los apegos, quizás es la rutina, quizás son otras cosas o es la crisis. Pero nuestro corazón se puede llenar de cosas que no están honrando a Dios y que van sacando de lado nuestra verdadera adoración. Y dice que Elías, versículo 32 al 35, edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios. Dice que después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Ellos lo hicieron y dijo aún, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y que también se había llenado de la zanja. ¿Qué hizo Elías? Alrededor del altar hizo una zanja, ¿sí? ¿Para qué? Pues para cuando se colocara el agua, sencillamente el agua se quedara allí. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron agua? Entonces, lo que está haciendo Elías es sencillamente, está pidiendo que traigan agua. Ahora, ¿de dónde traían agua? Del mar Mediterráneo. Sí, el monte Carmelo queda cerca al mar. Y pues es interesante cómo la gente se pone en función de algo que quiere ver. Y pues van y traen 4 cántaros de agua, ¿sí? Y se lo derraman al sacrificio. Y dice, no, eso no es suficiente. Va y dice, tráigame otros 4 más. Y le echa por segunda vez. Y no conforme con eso, dice, no, no está todavía bien mojado. Vayan y traigan otros 4 y colóquenlo encima del sacrificio. Y finalmente, pues ustedes y yo sabemos que una leña totalmente empapada nunca va a prender fuego. Y pues eso muestra la naturaleza del poder que Elías creía que Dios tenía. Y pues a veces nosotros necesitamos ver más allá de las cosas que vemos a diario y entender que aunque una situación, por más difícil que sea, pues Dios tiene más poder que esa situación. Y que cuando las cosas se empeoran o cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, sencillamente pues es porque no estamos viendo realmente a Dios como Él es. ¿Se acuerdan de hace 8 días? Que pues sencillamente el profeta Isaías veía una crisis en su nación, pero pues se le había olvidado dónde estaba Dios. Y Elías sabía que aunque el sacrificio estaba totalmente empapado, Dios iba a contestar, porque Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Entonces, cuando llega la hora, versículo 36 en adelante, el 36 y 37, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, el profeta Elías se acercó y empezó a orar. Y escuchen la oración de Elías. Dice, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos.
Elías reconoció que el único y verdadero Dios no era Baal, era Dios. Recordó al pueblo la fidelidad que Dios tuvo con sus antepasados, con Abraham, Isaac y Jacob. Reconoció que Dios era el único Dios y manifestó que lo que estaba haciendo era por obediencia a Dios, que esto no era una iniciativa propia y que realmente Dios era quien lo había mandado. Entonces, la única forma que el pueblo iba a entender que Dios era el único Dios era cuando ellos vieran presencialmente que el único que estaba ahí era Dios. Entonces, llega el momento de ofrecerse el sacrificio y Elías no da el primer paso si primero no se coloca a orar. Y hay cosas que no van a suceder en tu vida si tú primero no te dedicas a orar. Llevas tiempo orando por una persona, pero no estás decidido a orar con intensidad. Solamente oras de vez en cuando algo pasa. Pero la oración es el factor vital que mueve nuestro corazón y nos pone en obediencia a Dios. Debemos reconocer que cuando estamos obedeciendo a Dios es porque Dios mismo nos está mandando. Asegúrese que cuando está haciendo algo para Dios es porque Dios mismo lo está mandando. No haga cosas por iniciativa propia, porque cree o porque para usted le parece inconveniente. Sencillamente tome un tiempo y pregúntese, ¿realmente esto que estoy haciendo es un mandato de Dios? ¿O es meramente una emoción que yo le estoy colocando para llevarlo a cabo? Debemos tener cuidado. ¿Por qué? Pues no hagamos cosas donde Dios no esté participando, porque terminaremos en un rotundo fracaso. Elías estaba seguro que Dios iba a contestar, porque Dios mismo le había encomendado esa tarea. Y a veces podemos estar haciendo cosas que entre comillas pensamos que son para Dios, pero Dios no está ahí. Y estamos nosotros solos frente a situaciones que aunque pensamos que son loables y aunque pensamos que son realmente lo que Dios nos está mandando, no tiene nada que ver con Dios. No haga cosas donde Dios no esté participando porque terminará en un rotundo fracaso. La verdadera victoria viene del Señor cuando nosotros sometemos nuestra voluntad. Necesitamos tener en cuenta que hay dos cosas que harán que Dios obre a nuestro favor. Número uno es la oración, pero no la oración de vez en cuando. No es esa oración que tú dices, no, yo voy en el bus y ahí oro. No, no es esa oración cuando tú estás haciendo los quehaceres del hogar y dices, no, yo ahí oro. No, es esa oración como dijo Jesús, cuando cerrada la puerta, te encierras en tu cuarto y orando a tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Elías había orado por este momento, había clamado a Dios por la situación de su nación y no solamente oró, sino que se puso en dependencia a Dios. Dependía 100% de Dios. Y si Dios se movía a la derecha, Elías se movía a la derecha. Y si Dios se movía hacia adelante, Elías se movía hacia adelante. Elías no actuaba fuera de la obediencia. Entonces, la oración es importante si nosotros queremos ver el obrar de Dios en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración hoy? ¿Eres realmente una persona que sinceramente se dedica a orar por aquellos que están perdidos? ¿Eres una persona que sinceramente se dedica a orar porque Dios sea más real para ti? ¿Eres una persona que realmente se consagra a orar para que Dios sea visto en tu vida? ¿Qué tal está tu vida de oración? Elías ora para recordarle a la nación que Dios es fiel. Elías es un hombre dedicado a la oración y Santiago, reitero, en el capítulo 5 dice que aún siendo un hombre de pasiones como las nuestras, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Solo Dios puede usar su poder para hacer volver el corazón de aquellos que no le conocen. El pueblo necesitaba ver la respuesta de Dios. Necesitaba entender que Dios no se había ido y que Dios seguía siendo real para ellos en sus corazones. Entonces, ¿cómo contesta Dios? Versículo 38, entonces cayó fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Un solo impacto en un momento trajo la bendición sobre el sacrificio que Elías había hecho. Cuando yo soy una persona obediente,
estando en el lugar que Dios está obrando, siguiendo las instrucciones de Dios, puedo estar seguro de que la voluntad de Dios en mi vida va a llevar a que se generen respuestas que yo no estoy imaginando. Dios obró en contestación a la súplica de Elías, porque Elías estaba buscando honrar el nombre de Dios. El fuego era importante. ¿Por qué? Porque el fuego representa la presencia de Dios. Ustedes recordarán que cuando Moisés fue llamado, Dios se le apareció en una zarza y le dijo que quitara el calzado. Ustedes recordarán que Dios guió a la nación por medio de una columna de fuego. Ustedes recordarán que cuando el pueblo estuvo en el monte Sinaí, la presencia de Dios en fuego descendió sobre el monte y el monte tembló. Y pues también recordarán que cuando Dios instituyó su iglesia en el libro de Hechos, el Espíritu Santo vino en forma de fuego. El fuego de Dios sencillamente lo que nos muestra es que Dios sigue obrando, que Dios no se ha quedado quieto y que su presencia está en medio nuestro. Tener una vida alineada con la voluntad de Dios hará que obtengamos de Él una respuesta, porque estamos obrando de acuerdo a su voluntad. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, orando, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, vas a ver el poder de Dios en tu vida. Y hay cosas que no están sucediendo en tu vida, porque la voluntad de Dios es una y tú estás en otras cosas. Porque Dios te está diciendo, no vivas con esa persona sin haberte casado, y tú no te has casado. Y eso la Biblia lo llama fornicación. Entonces, o es cuando tú estás diciendo, sí, Señor, yo algún día voy a dar lo que te corresponde en cuanto a diezmos y ofrendas, y sigues ahí pensándolo, y no vas a ver el poder de Dios. O sencillamente quieres que cosas sucedan y no estás dedicado sinceramente a orar por tus familiares que no conocen de Jesús. Piensa por un momento si tú en realidad estás haciendo la voluntad de Dios y estás obedeciendo lo que Dios quiere. El fuego es importante porque representa la presencia de Dios. Es realmente Dios manifestándose que Él estaba allí. Que aunque Jezabel y toda esta serie de profetas habían desviado a la nación, Dios seguía siendo el Dios de la nación. Entonces, necesitamos recordar que Dios sigue siendo el único. No hay otros dioses. No hay más dioses, sino solamente uno. Y pues necesitamos recordar que Dios va a contestar una oración cuando cada uno de nosotros tome la decisión de consagrarse a Él. El propósito de este sacrificio era llamar al pueblo al arrepentimiento, que Dios no iba a traer la lluvia si primero no arreglaba el corazón de la nación. Y hay cosas que no van a suceder en tu vida si Dios primero no trata con tu corazón para luego llevarte al siguiente paso. Tú eres el único que sabes qué es lo que no has colocado delante de Dios. Tú eres el único que sabes en qué no te has arrepentido y qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, finalmente, Dios contestó la oración porque era su propósito, que el pueblo se volviera a Él, que el pueblo reconociera que solo hay un Dios. Algunas lecciones que podemos aprender de la experiencia del Monte Carmelo. Número 1, tú y yo somos llamados a marcar la diferencia frente a una sociedad que vez tras vez está en contra de Dios. Nosotros somos la luz de este mundo. Somos nosotros los que somos llamados a marcar la diferencia, a no portarnos igual que el mundo y a marcar que Dios es el único Dios. Eso fue lo que hizo Elías. Elías, siendo el único, se para delante del rey y 850 profetas y marca la diferencia. Y gracias a que hace eso, el pueblo vuelve su corazón a Dios. ¿Estás tú marcando la diferencia donde estás? ¿En tu trabajo, en tu casa o en lo que tú te desempeñas? ¿Eres tú luz y sal en medio de las tinieblas? Número 2 es que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él hará en nosotros en un solo instante lo que para nosotros puede llevar toda una vida. Cuando tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando tú en realidad tienes el propósito firme de seguir y hacer la voluntad de Dios, vas a lograr cosas que Dios puede hacer en un solo instante, que tú puedes llevar años y años haciéndolas para que se logre.
Dios tiene más poder que tú y yo juntos. Dios tiene una voluntad soberana y pues es responsabilidad de cada uno de nosotros descubrir esa voluntad, saber qué es lo que Él está haciendo y unirnos a su plan. Ese es el llamado de Dios. Y por último, pues la tercera lección que podemos aprender es que nadie tiene mayor poder que Dios y que Él lo usará para su gloria si nosotros estamos dispuestos a colocar nuestra vida en sus manos. ¿Hasta cuándo vas a seguir en medio de dos decisiones? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando en que lo que hace el mundo es normal y venir a la iglesia es normal? Tú tienes que tomar una decisión hoy. Tú tienes que venir hoy delante de Dios y decir, Señor, yo quiero tomar una decisión. Quiero dejar de lado las excusas, quiero dejar de lado mis apegos, quiero dejar de lado la rutina y estar mirando por encima de la crisis para verte a ti. Pero tienes que tomar una decisión. Delante de Dios, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a seguir siendo un tibio? ¿Vas a seguir a alguien que los domingos dice sí, pero el resto de la semana dice no? ¿Dónde están tus límites y dónde está tu corazón hoy delante de Dios? Y termino con este versículo que a mí me estremece. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Por favor, búscalo. Toma tu Biblia y busca Ezequiel 22, 30. Y esta es la pregunta que Dios hace. Y este versículo me estremece mucho. Ezequiel 22, 30. Y es Dios diciendo, Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Dios vino a buscar a alguien que intercediera por la nación, pero no encontró a nadie. La pregunta es, cuando Dios venga a buscar en esta generación, ¿nos va a encontrar a nosotros fieles? ¿Hallará Jesús fe en la tierra? ¿Realmente vas a ser una persona que marque la diferencia en esta generación? ¿O seguirás siendo uno más? Pues yo ya estoy haciendo mi parte. Y pues quiero seguirme comprometiendo. Ahora la pregunta es, ¿tú vas a hacer tu parte? ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí? Yo no sé cómo está tu condición hoy. No sé sinceramente qué estás pensando hoy. Pero pues espero que esto sea un llamado a que dejes de ser tibio, un llamado a que te comprometas, un llamado a que dejes de estar jugando en medio de dos ideas y que sinceramente hoy vengas delante de Dios y le digas, Señor, yo hace tiempo que estoy entre dos cosas, entre si realmente entrego mi vida a ti o si sencillamente yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Pero no te vayas de aquí sin tomar una decisión. Sin sinceramente decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Quiero ser un Elías en esta generación que se pare en medio de las injusticias y reconozca tu nombre. Quiero ser alguien que sinceramente ore fervientemente para que algo suceda en esta nación y que los corazones de los que no te conocen se vuelvan a ti. Tómate ahí un momento y yo voy a estar orando. Señor, gracias. La verdad, este mensaje para mí es muy confrontante. Para mí me desafía. Y a veces yo no soy Elías. Soy como esos 7,000 que se escondieron en la nación, que se metieron en una cueva y que dejaron que todo pasara, pensando que no se podía hacer nada. Y pues, Señor, tú conoces el corazón de cada persona que va a escuchar este mensaje o que lo está escuchando. Y pues tú nos estás llamando a colocarnos sobre la brecha. Tú nos estás llamando a dejar de ser tibios, a dejar de aplazar la decisión de venir a Cristo y entregar nuestras vidas para que tú seas el único y verdadero Dios en nuestro corazón. Y pues gracias, Dios, por la historia del profeta Elías, porque nos recuerda que tú sigues siendo el único Dios en esta nación, que no hay otro Dios como tú, que no hay otro Dios tan soberano que pueda hacer las obras que tú haces. Y pues, Señor, yo personalmente estoy convencido que cuando uno realmente rinde su vida a ti, tú vas a hacer en un día lo que nosotros hemos durado toda la vida haciendo.
Y pues escucha nuestras oraciones, Señor, escucha nuestro clamor por nuestra nación, que vez tras vez se pierde, pero que nos estás llamando a marcar la diferencia y ser un Elías en medio de la nación. Y que cuando tú vengas sobre la brecha a preguntar, ¿quién intercederá por esta nación? Nos encuentres ahí diciendo yo, diciendo como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por escuchar nuestra oración. En el dulce nombre de Jesús. Amén.